Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Pues como ya bien saben, el día de hoy vamos a tener la ponencia resolviendo la duda de si realmente las guías de práctica clínica funcionan. Esta pues está gestionada a través de los comités permanentes de educación médica y publicaciones médicas, SCOME y SCOM. Pues mi nombre es Cecilia Flores Hernández, les doy la bienvenida a la actividad del día de hoy. Y pues en conjunto con Nancy, estamos organizando esta actividad. Gestionamos para ustedes que pues el día de hoy nuestro ponente es el doctor Adrián Sotomota. Se los presento. Él es un investigador de ciencias biomédicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor en Fisiología, Anatomía y Genética por la Universidad de Oxford, especialista en Medicina Interna, egresado del mismo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y también en Ciencias de Datos por la Universidad de Harvard. Tiene experiencia como docente en la UNAM y en el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac y la Escuela de Medicina de la Universidad de Oxford. Es autor de más de 25 publicaciones en revistas científicas, con revisión por pares, y 7 capítulos en libros de texto para estudiantes de posgrado. Entonces, pues como se pueden dar cuenta a través de su currículum, nuestro ponente del día de hoy es una persona muy, muy experta en hablar de todos estos temas de revisiones médicas que pues nos van a complementar esta parte de nuestra formación. Entonces, pues bueno, ya fue mucha presentación, sin nada más que agregar. Doctor, muchísimas gracias, le damos la bienvenida y pues el foro es suyo. Gracias a ustedes por la invitación. Andrés tenía toda la intención de venir, pero no nos pudo acompañar por una chiqui emergencia. Pero de todos modos, pues la presentación la armamos entre los dos y si tienen dudas ahí específicas para Andrés Castañeda, pues en Twitter nos encuentran muy fácilmente. A ver, creo que es bien importante dejar claro desde el inicio que esto es lo primero en lo que nos tenemos que fijar en unas guías de práctica clínica: los conflictos de interés. Aunque no nos guste, aunque no queramos, aunque todos somos seres humanos y tenemos de alguna forma u otra conflictos de interés. Les voy a poner un ejemplo. Las primeras guías con recomendaciones nutricionales, la primera vez que en el mundo se escuchó que el desayuno era la comida más importante del día, se escribió en unas guías norteamericanas a finales de los 50 en una convención financiada por Kellogg's, los del cereal. Es decir, pues ustedes ¿a poco no creen que Kellogg's tiene motivos importantes para sugerir que tal vez el desayuno es la comida más importante del día? ¿No? Todas las guías de práctica clínica tienen sus propios sesgos. Por ejemplo, los médicos internistas, las guías de tamizaje de cáncer de próstata de los médicos internistas suelen decir que no hay como que tamizar a muchos hombres por cáncer de próstata si no tienen síntomas. Pero las de los urólogos dicen algo distinto. Pues porque los urólogos ven más consulta, ven más pacientes, reciben más ingresos. A ver, no quiere decir que sean personas malintencionadas, que solo, o sea, muchos urólogos son personas súper decentes, súper preparadas, que solo quieren ayudar a sus pacientes. Pero, invariablemente, nuestros juicios sobre la misma información está moldeado de una forma u otra por los conflictos de interés. Entonces, por eso son particularmente valiosas las guías de práctica clínica de organismos neutros, ¿no? Las guías de práctica clínica de organismos que no cobran o que no ganan más dinero por recomendar una cosa o la otra. En mi caso, yo soy internista y no tengo conflictos financieros, o sea, no soy speaker de ninguna farmacéutica, no tengo patentes por ningún tipo de cosa, nomás soy un doctor y ya, ¿no? Ahora bien, habíamos hablado, y lo pongo solo como ejemplo, que hay muchas guías de práctica clínica y nos tienden a gustar más que las de los colegios, las de organismos autónomos que no tienen fines de lucro. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tuviéramos una guía de seguimiento de pacientes que ya se infartaron.
y la escribe el Colegio de Cardiología. Bueno, pues a lo mejor tienen un poquito más de sesgos por decir que si ya te infartaste tienes que ir al cardiólogo una vez al mes, ¿no? O sea, porque eso pudiera ser que me caigan más pacientes en el consultorio, pero no estoy diciendo que lo hagan, pero solo estoy diciendo como hacia dónde irían los sesgos. Las guías de práctica clínica de un organismo público, y pueden ser las guías de diabetes del Instituto Mexicano del Seguro Social, puede ser que tengan sesgos hacia el otro lado. El Instituto Mexicano del Seguro Social se ahorraría mucha lana si espaciamos más, ¿no? Las consultas. Todo el mundo tiene conflictos de interés. Eso es a lo que voy. El que diga que no, miente o es un ingenuo. Todos tenemos cierto conflicto de interés, ya sea académico, ya sea financiero, ya sea por nuestro gremio o por ahorrarle dinero al sistema de salud, etcétera, etcétera. Y una guía de práctica clínica se supone que tiene que hacer consenso sobre lo que se sabe respecto al manejo de una enfermedad, ¿no? Cuando me invitaron a hablar de las guías de práctica clínica, dije que si me invitaban a hablar, pues iba a hablar mal de las guías de práctica clínica. Porque hay varios problemas. O sea, espero que si se van a llevar algo de esta plática, sea esta noción, esta intuición, de que las guías de práctica clínica no están escritas en piedra, no son algo que no se deba de cuestionar. Y esto surge de con qué hacemos las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica, a ver, vamos a regresar un poquito. Decimos que hay medicina basada en evidencia, medicina basada en estudios científicos diseñados para contestar preguntas clínicas. Hay medicina basada en la eminencia, en lo que dijo mi profesor. Hay medicina basada en la existencia, lo que hay en el hospital. Y hay medicina basada en la ocurrencia, ¿no? La ivermectina para el COVID. O sea, a lo que voy es que hay distintos niveles de información para obtener recomendaciones, que esencialmente es lo que hace una guía de práctica clínica, proveer recomendaciones. E idealmente nos dice cuál es la calidad de esas recomendaciones. Por supuesto, es más sólida la evidencia de un grupo de estudios hechos por grupos independientes que llegan a la misma conclusión, ¿no? O sea, una guía de práctica clínica a lo mejor han visto que tiene grado A, ¿no? Y grado A quiere decir que muchos grupos independientes hicieron varios ensayos aleatorizados y que llegaron a la misma conclusión, ¿no? O sea, estamos como muy seguros de eso. Sin embargo, hay guías de práctica clínica que solo tienen opiniones. La última vez que yo revisé las guías de manejo glucémico en el paciente crítico, todas las recomendaciones eran grado D, es decir, recomendación de experto. No quiere decir que sean estupideces. A fin de cuentas, las recomendaciones de un experto pueden ser muy valiosas, sobre todo cuando no hay mejor información al respecto. Pero por supuesto que hay una jerarquía entre que lo recomiende un grupo de expertos que a lo mejor tienen ciertos sesgos, a que lo recomienden un grupo de estudios aleatorizados independientes, etc., etc. Es decir, una guía es tan buena como los estudios que la integran. Para acabar pronto. Una guía es tan buena como los estudios que integran sus recomendaciones. Y por lo tanto, se vuelve muy importante saber cuándo le puedo creer al estudio, cuándo le puedo creer al artículo científico. Y la respuesta tristemente es que casi nunca le podemos creer al artículo científico. Por varios motivos. Vamos a analizarlos detenidamente. Imagínense que tenemos 1000 hipótesis, que son los cuadritos que ven en la diapositiva. Si de esas 1000 hipótesis, vamos a suponer que 100 son verdaderas. Tenemos 1000 hipótesis, 900 son falsas, 100 son verdaderas. Si nosotros usamos los estándares habituales en la metodología de los estudios médicos, en donde hay un poder estadístico del 80% y un error de alfa del 5%, eso quiere decir que de las 100 hipótesis que son correctas, se nos van a escapar 20. Solo podemos detectar 80 de las 100 que sí son correctas. Pero como nuestro error alfa es del 5%, vamos a tener 45 falsos positivos.
Es decir, en 45 de las 900 hipótesis que son falsas, vamos a creer que son correctas cuando en realidad no lo son. Esto es un problema, porque la mayor parte de las revistas solo publica hallazgos estadísticamente significativos. Y eso quiere decir, eso ocasiona, que haya casi tantos falsos positivos como verdaderos positivos publicados, que es la columna de la derecha. Es decir, hay una sobrerepresentación de hipótesis falsamente positivas. Ya de entrada. 2. Este es un estudio clásico de John Ioannidis, una de las personas más críticas de la metodología biomédica, en donde calculó qué tan probable es que un estudio sea verdadero o no de acuerdo a sus parámetros metodológicos iniciales. Y algo que muchas veces los médicos no se atreven a cuestionar, un metaanálisis. Cuando alguien saca la palabra metaanálisis en una conversación, ya cree que la ganó. Ya cree que nadie va a osar contradecir o negar lo que concluye un metaanálisis, ¿no? ¿Qué tan buenos son los metaanálisis? Porque entendemos que, a ver, o sea, si tener un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado es bueno, pues tener un metaanálisis de 20 estudios aleatorizados doble ciego controlado debe de ser 20 veces mejor, ¿no? Pero no es cierto. Los datos de John Ioannidis sugieren que un metaanálisis, y déjenme les pongo mi flechita aquí, un metaanálisis que tiene un error del 80%, es de hecho más probable que sea falso a que sea verdad, por las características de cómo se publica ciencia biomédica. Entonces, ese es otro problema. Tampoco podemos fiarnos de los metaanálisis. Además, tenemos una crisis de reproducibilidad en la ciencia. Hace 5 años, Nature, argumentablemente la revista de ciencia más importante del mundo, hizo esta parte encuesta, parte estudio, intentando contestar cuántos de los experimentos que están publicados se pueden reproducir. En teoría, el método científico, lo que nos enseñaron en la prepa, es que pues tienes un marco teórico, un conjunto de ideas, haces una hipótesis, formulas un experimento, ese experimento tiene que ser replicado y luego sacas tus conclusiones. La replicación es la prueba máxima en ciencia. Bueno, resulta ser que 75% de los científicos no pudieron replicar los resultados de otros científicos. Pero lo que es más grave, la mitad de los científicos no pudo replicar sus propios resultados. Entonces, eso quiere decir que vamos a suponer que, ok, no hay sesgos de publicación, vamos a suponer que todo está perfecto. Nada más por crisis de reproducibilidad, la mitad de las veces los científicos no pueden, o sea, por ejemplo, algo que ocurre mucho es que alguien publica, yo no pude replicar tus resultados. Y entonces el otro laboratorio les contesta, pues porque seguro los hiciste mal, porque eres un menso y porque me tienes envidia. Bueno, para no quedarse ahí, dijeron, ok, replica los resultados de tu propio laboratorio. Y la mitad de las veces esto no fue posible. Eso es un problemón. Eso es un problemón. Pero ni siquiera es eso. Vamos a suponer, porque a ver, en medicina hay que tomar en cuenta que en medicina replicar un experimento es considerablemente más difícil que en biología. O sea, si yo hice un estudio con 6 ratoncitos, replicar el experimento con los ratoncitos es considerablemente distinto que, a ver, replica la cohorte de Framingham, que lleva 4 generaciones. A ver, replica el estudio Recovery con sus 40,000 pacientes. A ver, replica los estudios de la vacuna de Pfizer con 48,000 pacientes. O sea, eso es mucho más difícil de replicar. Imagínense que vamos a olvidarnos de todos esos problemas horrorosos que ya les platiqué. Vamos a fijarnos en este estudio. Lo que hicieron fue que no intentaron replicar un ensayo clínico aleatorizado. Agarraron los mismos datos del ensayo. Es decir, no replicaron nada. Son los mismos datos del mismo estudio. Y se lo mandaron a investigadores diferentes. 35% de las veces las conclusiones cambiaban cuando alguien más analizaba los datos. Más de la tercera parte de las veces. No, o sea, olvídense de replicar el experimento, olvídense de replicar el estudio. Nada más el paso de analizar los datos.
35% de las conclusiones cambian. Esto es, por donde lo vean, escandaloso. No quiere decir que los científicos sean personas horribles, que solo quieren timar al mundo. Y no quiere decir que esta es la naturaleza de la ciencia. Y esta es la materia prima con la que se construyen las guías de práctica clínica. Dicen por ahí que los metaanálisis son como las licuadoras. Si tú a tu licuadora echas un cilantrito fresco, con cebollita, ajito, agua de manantial, unos tomatitos frescos a todo dar, unos chiles serranos frescos también, bien picositos, caldito de pollo de tu abuelita que hizo con un chorro de cariño, te va a quedar una salsa increíble. Si a la misma licuadora tú echas caca, mocos y pipí, no te va a quedar una salsa increíble, te va a quedar una cosa asquerosa. Una guía de práctica clínica, la calidad de una guía de práctica clínica depende de qué echaste, de cuáles son los ingredientes de esa guía de práctica clínica. Y los ingredientes, espero que hasta ahora ya se hayan convencido de que no son la cosa más confiable del mundo. Entonces, ¿cuándo sí me puedo creer un artículo científico? ¿No? A ver, la respuesta es casi nunca. Pero ¿cuándo sí? ¿Cómo sé que estoy enfrente de un artículo que sí vale la pena? Y un ejemplo que pongo mucho ahora es, pues lo vimos en la pandemia. En la pandemia creo que se publicaba una cosa loquísima, así como 5,000 papers por día. Una cosa así de locos. Hoy por hoy, un estudio de calidad, uno, está preregistrado. Es decir, antes de que empezaran a correr el estudio, los científicos dijeron, vamos a estudiar si el té de gordolobo reduce los juanetes en personas que hayan vivido con juanetes por al menos 5 años y estén tomando el tratamiento estándar. Y vamos a reclutar a por lo menos 70 personas que vivan con juanetes. Ok, padrísimo. Y los vamos a analizar con un Kaplan-Meier y los vamos a, o sea, dices desde antes qué quieres estudiar, cuál es tu hipótesis, qué vas a medir, cómo vas a analizar lo que vas a medir, cuántas personas vas a reclutar, porque si después resulta que cuando yo quiero publicar, en lugar de 70 personas con juanetes había 700, oye, a ver, espérame, ¿por qué reclutaste de más? Porque no me voy a meter en esas honduras técnicas, pero la forma más sencilla y vieja en el libro para hacer trampa y conseguir una P estadísticamente significativa es inflar el tamaño de tu muestra. Así como está mal que si tú calculaste que necesitabas reclutar a 70, reclutes 7, está mal que si necesitabas reclutar 70, reclutes 700. Además, antes de que se publique, idealmente debe de haber un preprint, en donde los autores, sin tener la influencia de la revista, sin tener la agenda de la revista, publican sus resultados y su interpretación. Y luego, ahora sí, la revista. Cuando tenemos todas estas cosas y son congruentes, entonces decimos, oye, espérame, este artículo vale la pena. Este mismo año, o sea, a ver, acuérdense que no porque la revista sea muy chingona, quiere decir que podemos confiar en un artículo. Lancet publicó que las vacunas causan autismo. El New England publicó que la talidomida era un excelente antiemético para mujeres embarazadas. JAMA publicó su buena dosis. JAMA publicó que la vitamina C era buena para los pacientes críticos. Este año Lancet publicó que la hidroxicloroquina y el COVID eran una buena idea. Y este mismo año Lancet se retractó. Las revistas no son perfectas. No podemos confiar en eso. Entonces, cuando sí, tenemos un muy buen ejemplo en la pandemia. Tenemos un muy buen ejemplo en Fresco. El Recovery, el estudio que demostró que la dexametasona era buena para los pacientes con COVID que necesitan oxígeno, sacó su comunicado de prensa el 16 de junio, en donde dijeron, oigan, hicimos nuestro análisis y parece que la dexametasona salva vidas. A ver, espérame, ¿esto está preregistrado? Sí, claro que está preregistrado. Los investigadores del Recovery lo preregistraron en marzo, antes de empezar a reclutar.
Dijeron que iban a analizar, cómo iban a analizar, cuántos, cómo, por qué, en dónde. Y luego ocurrió esto. Pero no nada más ahí, hicieron su preprint. Y entonces en el preprint todos pudimos ver que efectivamente hicieron lo que el preregistro dice que iban a hacer. Y una semana después estaba el artículo del New England, que era además muy, muy parecido a es decir, nadie le metió demasiada mano en la interpretación editorial. Cuando tienes esta cadena de transparencia, puedes confiar en algo así. ¿Saben cuántos meses después de la dexametasona surgió la primera guía de práctica clínica para tratar COVID? Casi medio año después. Subían unas recomendaciones así, medio chiruleras, una vez cada 6 semanas, una vez cada... Pero una guía, como las que conocemos, se tardaron casi medio año. ¿Saben cuántas recetas de dexametasona ya había hecho para cuando salió esa guía? No necesitamos una guía para cambiar nuestra conducta. No necesitamos una guía para guiar cómo practicamos medicina. Cuando tenemos un estudio que vale la pena, cuando tenemos datos en los que podemos confiar. Ahora bien, el Instituto de Medicina, pues argumentablemente una de las instituciones médicas, asociaciones médicas más importantes del mundo, cada 10 años revisa guías de práctica clínica. Este es un estudio de calidad de guías de práctica clínica. Hagan de cuenta que el Instituto de Medicina tiene una lista de recomendaciones y de criterios para publicar una guía de práctica clínica. Encontraron que de estas recomendaciones internacionales para publicar una guía de práctica clínica, más de la mitad de las guías cumple menos de la mitad de los requisitos recomendados. Es decir, es más probable que una guía de práctica clínica repruebe el estándar de calidad a que lo apruebe. Lo cual es terrible. Y no solo eso, no ha cambiado en 10 años. Está por salir la actualización. Pero las guías de práctica clínica no van mejorando sus criterios de calidad. Porque cada quien publica un poco lo que se le da la gana. Entonces, no porque haya una guía de práctica clínica quiere decir que ya estamos seguros que esa es la mejor forma de tratar las cosas. Ese es un análisis mundial. Pero hay análisis de guías mexicanas. Luis Enrique Colunga publicó recientemente, bueno, el año pasado, este paper, en donde analiza la calidad en estándares de publicación y metodología de las guías de práctica clínica mexicana. Y todas reprueban. Absolutamente todas reprueban. No cumplen el mínimo indispensable de estándares de calidad. Entonces, o sea, a ver, le estamos tirando mucha caca a las guías de práctica clínica, sí, pero porque se lo merecen. No es información de calidad, no es mi opinión. Varias veces grupos independientes se han dedicado y se han sentado a de forma estructurada a evaluar la calidad de las guías de práctica clínica y encuentran que es mala. Encuentran que su calidad es chafa. Díganme ustedes si hace sentido basar las recomendaciones de tratamiento en algo que ya sabemos que es de mala calidad. Ahora bien, yo sé que la obsesión cuando estamos en pregrado con las guías de práctica clínica es porque nos taladran que es en lo que se basa el ENARM y que nos dicen que tienes que leer la guía de práctica clínica porque el ENARM se basa en ellas. Entonces, pues dices, bueno, no me importa que estén hechas con caca, mocos y pipí. Como el ENARM viene de eso, pues eso es lo que voy a leer. Es entendible. Sin embargo, les puse ahí mi certificadito. Este año, yo colaboré con preguntas para el ENARM. Yo colaboré con hacer casos para la parte de medicina interna, que es a lo que yo me dedico. No puedo hablar por todos los bloques del ENARM, pero sí les puedo decir que yo no vi a ningún internista utilizar las guías de práctica clínica para hacer sus preguntas del ENARM.
Usábamos los libros de texto. El Harrison, el Tintinali, el Cecil. Los libros de texto. No porque no las tuviéramos, sino porque todos los que estábamos en las oficinas de Secretaría de la Defensa haciendo preguntas para el ENARM, pues todo el mundo estaba usando su libro de texto. No puedo hablar por pediatría, no puedo hablar por gineco, no puedo hablar. Lo que les puedo decir es que lo que a mí me ha tocado ver, ni es tan cierto que el ENARM se basa en las guías de práctica clínica. A los médicos pasantes del servicio social que están trabajando conmigo este año, creo que les preguntaron variantes virales de polio, cosas así loquísimas. Las fases clínicas de la poliomielitis, o sea, eso no viene en una guía de práctica clínica. Esa es una pregunta fanfarrona de un libro de texto. Entonces, tampoco, o sea, a ver, si el objetivo es estudiar para el ENARM, yo lo que les diría es, no, estudia tus libros de la carrera. Estudia tus libros de la carrera. Ahora bien, vamos a llegar a la parte final, central y crucial de por qué no me gustan las guías de práctica clínica. ¿Quién sabe quién es el señor ahí con cara de perro enojado? Está en la diapositiva. Ese es Claude Bernard. Y la frase más famosa de Claude Bernard, al menos en las escuelas de medicina, es que no hay enfermedades, hay gente enferma. Era su forma de decir que la misma enfermedad puede comportarse de formas distintas en personas distintas. Dos personas pueden tener la misma enfermedad y tener pronósticos muy diferentes, beneficiarse de tratamientos muy diferentes. Lo que no me gusta de las guías de práctica clínica es que mucha gente las utiliza como un pretexto para dejar de pensar. Las guías de práctica clínica asumen y proponen que todo el mundo debe de ser tratado igual. Y a ver, no me malinterpreten, por supuesto que en muchas enfermedades, buena parte de las decisiones tiene que estar estandarizada. O sea, a ver, la gente que se rompió un hueso, sí hay que enderezárselo, ¿no? O sea, eso no estamos diciendo que algunas personas se benefician de tomar un té en lugar de que enderecen un hueso y que algunas personas, o sea, no. Por supuesto que hay cosas en medicina que tienen que estar estandarizadas porque tenemos evidencia de muchísima calidad de que así deben de ser las cosas. El problema con una guía de práctica clínica es que todo el mundo se brinca el grado de recomendación, todo el mundo cree que la recomendación B y la de experto vale tanto como la recomendación A, aunque se les diga, se les olvida. Y parten de este principio, con el cual yo no estoy de acuerdo, en el que una vez que llegas a un diagnóstico, todos deben de recibir exactamente el mismo tratamiento. Y eso no es cierto. Parte de dedicarse a la medicina es aprender cuándo no le debes de hacer caso a la guía de práctica clínica. Lo que ven en pantalla es un texto que escribí para la revista de medicina personalizada de la Universidad de Oxford, en donde básicamente argumento cómo pareciera que la medicina basada en la evidencia o las guías de práctica clínica están en oposición con esta idea de la medicina personalizada o de la medicina individualizada. Porque les voy a poner un ejemplo que suelo utilizar. Una vez tuve una paciente de 94 años de edad con linfoma. Y su pregunta específica fue, ¿qué tan seguro es el rituximab en personas de mi edad? ¿Saben cuántos estudios de rituximab en personas de más de 90 años hay? Ninguno. No hay uno solo. ¿Saben de cuánto era, en ese momento que me metí echar un clavado, el estudio con los pacientes más ancianos? Tenían 70 años. Entre los 70 y los 90 hay un buen tramo. Muchísimas veces la pregunta clínica exacta que tenemos con nuestro paciente ni siquiera tiene evidencia. Tenemos que personalizar las cosas.
Y buena parte de aprender medicina es aprender qué dicen las guías que sirven para la mayoría, pero aprender qué cosas individuales deberían hacernos cambiar nuestra práctica. Deberían hacernos salir de lo que dicen las guías de práctica clínica. Entonces, es de acceso abierto. Les invitaría a que lo revisen si tienen tiempo. ¿Alguien sabe quién es la mujer de abajo? Bueno, ahí ya trae el nombre. Es Trisha Grimham. Trisha, no podría recomendarles más que la siguieran en Twitter. Es muy divertido de seguir en Twitter. Trisha es argumentablemente la madre o la abuela de la medicina basada en evidencia. El primer Congreso Mundial de Medicina Basada en Evidencia lo organizó ella. Y fue la directora del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford por más de una década. Es la vaca sagrada, entonces chingona en medicina basada en evidencia. Tiene esa plática en YouTube que les recomiendo muchísimo, que se llama Medicina basada en la evidencia real contra medicina basada en la evidencia basura, en donde ella cuenta su propio caso como paciente de cómo recibió un pésimo tratamiento médico, una pésima atención médica, porque sus médicos estaban obsesionados con seguir las guías de práctica clínica. Hacer medicina basada en evidencia no se trata de seguir guías de práctica clínica al pie de la letra. Pueden ayudarle mucho más a la gente conociéndolos mejor durante 30 minutos que leyendo 30 minutos más las guías de práctica. Porque pueden ser la vaca sagrada de la medicina basada en evidencia, estar en uno de los mejores hospitales del mundo y recibir una pésima atención médica si caen en manos de gente que no sabe salirse de las guías de práctica. Esas son las diapositivas que había presentado, que había preparado. Me interesa escuchar sus preguntas y platíquenme. Rodrigo Sea alzó la mano. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Una Rodrigo. una pregunta en cuestión, cuando puso el ejemplo de la paciente de 92 años con linfoma, ¿cuál fue su respuesta a la pregunta del Rivoxaban? No sé. Fíjense que es muy raro encontrarse un médico que sepa contestar no sé. Sobre todo en frente de un paciente. Porque los médicos, además, solemos pecar de ser vanidosos intelectuales y fanfarrones. El problema está en que cuando uno admite no sé, hay 10 que dicen que sí saben. El problema está en que si yo digo no sé, hay 15 dispuestos a decir que ellos están seguros de qué es lo que hace falta. Por eso hay que decir, no solo no sé, no se sabe. No hay estudios en gente de tu edad. Es un riesgo que a lo mejor te puede ayudar, a lo mejor no. No tengo una respuesta. Y eso yo suelo decirle a mis pacientes que no hay que confiar en un médico que no sabe decir no sé. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sean tímidos, chicos. Ay, Yo tengo perdón. una pregunta. Dígame. ¿Daniel? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo Daniel. está? Ya, en cuanto a las guías de práctica clínica, si bien es cierto, menciona de que realmente, bueno, cuando salen digamos, salen disponibles ya tienen un tiempo más o menos de 5 o 10 años de la evidencia, ¿no? O sea, realmente cuando sale, por ejemplo, sale guía de práctica clínica 2021, pongamos que salga hoy día una guía de práctica clínica 2021, realmente toda esa evidencia que se recolectó no es actual, sino ya lleva 5 años de atraso, más o menos así, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, o sea, ¿en qué nos basamos? Porque realmente yo soy de Ecuador y, por ejemplo, acá en Ecuador nos basamos en las guías de práctica clínica, las pocas guías que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿en qué nos basamos? Yo lo que les diría es, o sea,
Todos los países se basan en sus propias guías de práctica clínica y no les estoy diciendo que las ignoren o que las avienten al bote de basura. Sí sepan qué dicen. Sin embargo, es cosa de estar revisando constantemente qué va saliendo. O sea, es recibir el newsletter de las revistas más importantes de su campo y estar viendo qué va a salir. Porque es la mejor forma de saber tanto qué sí hay como qué no hay. Ahora, Ajá, dime, Adriel. por ejemplo, en cuanto a las herramientas como el Lab Today o el Dinamed, por ejemplo, ¿sería más acertado basarse en este tipo de herramientas? Pues, a ver, son distintas, no son mejores ni peores. O sea, la diferencia con UpToDate es que el review lo hace una persona o dos personas que tienen, a lo mejor pudieran estar más sesgados que los 15 personas, los 15 especialistas que escriben una misma guía de práctica clínica. Es un poquito es la contra. La ventaja es que sí se actualiza más rápido. UpToDate creo que por regla actualiza sus artículos cada 4 meses. Entonces, o sea, es una cosa por otra. ¿Es más actual? Sí. ¿Puede tener más sesgos? También. ¿Cuál es la mejor forma? Ustedes no depender de UpToDate, no depender de Dinamed, no depender de una guía de práctica clínica o de un colegio, para ustedes saber si un estudio vale la pena o no. Lo que yo les recomendaría es que remuevan al intermediario, remuevan. Yo no me esperé a que hubiera guía de práctica clínica para empezar a utilizar dexametasona. Entonces, lo que yo les diría es remuevan al intermediario y ustedes practiquen y aprendan cómo identificar cuando un estudio vale la pena. ¿Qué más? Les dejo en el chat nuestros Twitter tags por si no se les ocurre la pregunta ahorita, pero se les ocurre después. ¿Qué pasó, Juan Bárcenas? Por ejemplo, si realizamos algún tratamiento o procedimiento que no está dentro de la guía y tenemos algún problema de tipo médico-legal, ¿cómo nos podríamos amparar? ¿Con base en el conocimiento en la literatura o qué podríamos hacer en esa situación? Tu mejor aliado ahí es el consentimiento informado, Juan. O sea, si tu consentimiento informado dice que el paciente sabía, estaba bien informado de qué podía pasar y las cosas salen mal, tu consentimiento informado. No es, muchísimas veces, todos los días se hacen procedimientos off-label, se hacen procedimientos fuera de las guías de práctica clínica que no ocurre, o sea, no pasa nada si tienes una buena comunicación con tu paciente, tienes un buen consentimiento informado. Y en todos los conflictos legales, un perito, un experto en el tema, va a decir si hiciste las cosas bien o mal. Ni siquiera la guía de práctica clínica. Un perito, utilizando su criterio, va a decir si hiciste las cosas bien o mal. Pero la mejor herramienta es explicar de antemano qué sí se sabe, qué no se sabe. Si tú le hiciste creer a un paciente que ese procedimiento era el de elección para su enfermedad y resulta que no es cierto, pues sí estás en un problema. Pero si el paciente, sabiendo que era algo experimental, por así decirlo, no en el sentido de un estudio de investigación, sino en el sentido de no tenemos toda la evidencia de que esta sea tu mejor opción, no va a haber ningún problema. Noé Velázquez en el chat pregunta qué tanto importa el factor de impacto de una revista para confiar o no en el artículo. No importa nada, absolutamente nada. Como ya vimos, todos han publicado pendejadas. Lancet ha publicado que las vacunas causan autismo, el New England ha publicado que la talidomida es lo máximo para las náuseas del embarazo. El factor de impacto no importa nada. ¿Qué más? Insisto, no le deleguen a la revista la responsabilidad de saber si un artículo vale la pena o no. Ustedes son los que tienen esa responsabilidad. Nada más, todo clarísimo. Tengo otra duda, doctor. Dime, Rodrigo. La vez pasada en un congreso que dio en San Cristóbal, usted mencionó los pasos para poder identificar cuando un artículo está cumpliendo correctamente el seguimiento para la información sea correcta. ¿Esos pasos serían válidos también para aplicarlo a la guía de práctica clínica y
también esa información podríamos compararlo, la información obtenida de la guía de práctica clínica con algunas otras revistas. Sí se parecen, en principio son muy similares. Lo que le tienes que añadir a una guía de práctica clínica es que sean mucho más extensivas en sus conflictos de intereses. De los 15 que revisaron estos estudios, 4 son speakers de esta farmacéutica y otros 3 cobran este tipo de procedimientos y otros 2 tienen acciones de, o sea, a una guía, lo que le tendrías que añadir extra a la guía de práctica clínica es el rigor con el que publican los conflictos de interés del panel de expertos. ¿Qué más? ¿Todo claro? Si todo claro, pues me dejan las preguntas después en el Twitter. Sí, doctor, muchas gracias. Al parecer ya no hay ninguna otra pregunta. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y queda abierta para cuando guste darnos alguna otra ponencia, pues es bienvenido siempre. Y también no olviden seguir al doctor en sus redes sociales. Ya nos las puso aquí en el chat para que pues lo sigan y estén enterados de alguna otra charla que el doctor dé para que puedan entrar. Muchas Andrés gracias. y yo somos más difíciles de callar que de invitar a hablar. Entonces, gracias por invitarnos y ojalá que no sea la última. Y si se les va la timidez o les llegan preguntas después, ahí nos vemos en Twitter. ¿Vale? Sí, doctor, muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Gracias, Doc.